Muy bien, el día de hoy, por supuesto, voy a compartir algo muy importante. Se ha creado, como se dice, una serie extemporánea acerca de las finanzas y la Biblia. Digan todos finanzas y digan todos Biblia. Así que se ha creado esta serie extemporánea de finanzas y la Biblia. Y la semana pasada, si usted no estuvo tal vez en el en vivo o usted no pudo venir, a tener este tiempo con nosotros, compartimos un mensaje que titulé 5 principios de mayordomía. Si usted se lo perdió, puede buscar en el canal YouTube de la iglesia, CAP Emanuel Iglesia Cristiana, y buscar 5 principios de mayordomía bíblica y poder repasarlo. Esta sesión vendría a ser como la segunda sesión posterior a este primer mensaje. Recuerdo que ese día concluimos algo muy importante. ¿Qué concluimos en ese día? Que no solamente en la palabra de Dios se trata temas acerca del alma, y no solamente uno se acerca a Dios por temas espirituales. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos enseña el día a día y con cosas cotidianas que es necesario saber. Entonces entendemos que las finanzas, que quiere decir el manejo del dinero, también están en la palabra de Dios. Qué alegría saber que Dios se preocupa por cada uno de nosotros de manera personal y sabe que tenemos problemas y situaciones complicadas, por supuesto, en nuestros hogares, y es necesario que abordemos estos temas acerca, por supuesto, de las finanzas. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que he titulado Las deudas, el pedir prestado y ser fiador. Repito, las deudas, el pedir prestado y ser fiador. Cuando estaba sentado y en mi sitio decía, Señor, ayúdame a poder comunicar esta palabra de la mejor manera. Y algo muy importante que yo, de cierta manera, pensaba ahí en mi sitio y decía, Señor, qué bueno que eres, que no nos has dejado solos, sino que nos das tu palabra y nos das principios para poder entender, para conducirnos en la vida, porque tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre amado, aquel que nos cuida de sus hijos y aquel que ha dejado el consejo necesario para cada uno de nosotros. ¿Alguna vez alguno de ustedes, por ejemplo, ha pedido prestado? Levante su mano. Todos hemos pedido prestado. No se preocupen que no van a ir directo al infierno, ¿sí? Algunos dicen que de repente lo está diciendo de manera capciosa o nos quiere hacer caer el pastor. No, sucede muchas veces que nosotros pedimos prestado. Yo recuerdo, ¿cuántos se acuerdan de la época del colegio? Dice, ¿no? La clásica de pedir prestado en el colegio, ¿no? ¿Cómo era en el colegio? No traías tu libro y ¿qué pasaba? Pedías prestado el libro. Faltabas a las clases y ¿qué hacías? Pedías prestado el cuaderno para ponerte al día. Pero habían de aquellos que prestaban o aquellos que no prestaban. Habían de los dos, ¿no? Y la clásica era que le hacían bullying, ¿cómo se dice? Aquel que no prestaba el cuaderno, aquel que no prestaba nada, ¿no? Simplemente no quería prestar ni siquiera el lápiz, ni el borrador, nada. No de presto porque se gasta, ¿no? Y simplemente no querían prestar en lo absoluto. Tal vez te tocaba formación y ese día era la foto de la promoción y no habías traído la chompa del colegio. Tenías que correr, ¿no?, hacia otro grado a pedir la chompa del colegio. No hace mucho también, llevando a Adrián al colegio, me decía, papá, hoy día es música y no traje el instrumento musical, y dijo, voy a ir a pedir prestado a otra sección el instrumento musical. Así que muchas veces nosotros pedimos, por supuesto, cosas prestadas, y desde la época del colegio nos acordamos aquel amigo que nunca prestaba, por supuesto, y siempre lo mirábamos con cierto recelo porque nunca quería prestar ni un poquito de las cosas que traía, y hacía lujo, como se dice, de todas las cosas que tenía en su cartuchera, en su mochila. Yo me acuerdo mucho, no de prestar, pero sí me acuerdo mucho de un amigo mío que traía 4 panes con palta. Yo decía, ¿cómo no comparte este amigo? 4 panes con palta, ya debería haber traído, si de repente la mamá le había mandado uno para nosotros y no sabíamos. Pero siempre me acuerdo mucho de este amigo y del compartir. Ahora, también nosotros probablemente hemos pedido prestado, pero ¿cuántos de ustedes le han pedido a ustedes prestado? Algunos están haciendo memoria tal vez. La vez que me pidieron prestado esto, la vez que me pidieron prestado aquello, la vez que me pidieron prestado, no sé, algo extra, X, porque ustedes seguramente están imaginándose allí en su sitio, porque son muy buenos imaginándose, y tal vez alguien le pidió dinero, alguien le pidió tal vez que le prestara su auto, alguien le pidió tal vez su casa para su cumpleaños, alguien le pidió una casaca, una chompa, alguien le pidió tal vez una pelota, ¿no? Cuando son jóvenes los chicos. Y el problema aquí es cómo lo devolvían, ¿no?
Y ahora yo entiendo tal vez que cuando uno presta y cuando te lo devuelven, ¿cómo te lo devuelven? Limpio, nuevecito, ¿no? Hay personas que tú le prestas algo y te lo traen, pero lo llevan a la lavandería, viene perfumado, planchado, ¿ah? Un poco más y viene con la bolsa de regalo como si fuese nuevo. Pero en otros casos, ¿no? Prestaste algo y ¿cómo te regresa esa chompa? Con otro perfume diferente, ¿cierto? ¿No? Un perfume que nunca habías conocido, parece un perfume salvaje, ¿no? ¿Ah? Y así te lo devuelven y uno dice, ya no voy a prestar porque me lo devuelve de una manera que no me gustaría volver a recibirlo. Ahora yo trato de entender tal vez a aquel amigo, compañero o compañera de ustedes que no prestaba nada. Se estaba ahorrando un problema. Se estaba ahorrando que se lo devuelvan roto, se estaba ahorrando que se lo devuelvan desgastado, se estaba ahorrando el problema de que se le devuelvan de repente faltando alguna pieza. Muy bien, pero déjeme decirle que en este tema del prestar, la palabra de Dios también aborda el tema del prestar. Y quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 22, versículo 14. Éxodo 22, 14 dice lo siguiente: si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. No es amigo, hermano, hermana, no, que, ¿sabes qué? Trayéndotelo para devolvértelo, se me cayó y ya no puedo devolvértelo. No es que estaba de ese tamaño, ¿no? Te prestaron el carro, como se dice, tanqueado, ¿no? Te prestaron el carro con gasolina, pero tú cuando lo devuelves con una línea, ¿no? Así no es. Te lo prestaron con gasolina, ¿no? Te prestaron un carro tal vez o una moto y lo rayaron. ¿Cómo tienes que devolver esa moto? Bien pintada, bien arreglada, la llevas al planchador, lo que fuera y lo dejas como debe de ser. La palabra de Dios te dice que tú tienes que restituir, no simplemente veis por eso que muchas personas no prestan tal vez, porque no se cumple esta idea. Y como creyentes, yo creo que una de las maneras de dar testimonio que somos hijos de Dios es que si alguien nos presta algo, ¿no? Nosotros tenemos que devolverlo de la misma manera en la que lo recibimos, de la misma manera. Y la palabra de Dios nos lo dice en Éxodo. Yo les pido a ustedes que tengan a la mano, por supuesto, si les gusta y tienen interés en este tema, su lapicero y su cuaderno en la mano, porque vamos a hablar sobre 5 puntos acerca de las deudas, el pedir prestado y ser fiador. Número 1, para no entrar, como se dice, en rodeos, las deudas. Alguno dirá, Pastor Marcelo siempre trae algo que buscar tal vez fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la deuda, en su significado en el diccionario, dice que es la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo. Por lo común es dinero. Hoy en día, por supuesto, en el cristianismo existe lo que le llaman el evangelio de la prosperidad. Este evangelio de la prosperidad es aquella corriente dentro de los cristianos que enseña que todos los creyentes tendrían que ser o terminarían siendo ricos y que hay que ofrendar dinero para cosechar dinero. ¿No le parece conocida esta enseñanza? Es una enseñanza que se ha filtrado en el cuerpo de Cristo. Y esta idea de este evangelio de prosperidad te dice que tú siempre vas a ser rico, pero va contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Porque la semana pasada hablábamos que Dios le da a cada uno una medida específica a administrar. Dios no me llamó a mí ser tal vez Bill Gates, Dios no me llamó a mí ser tal personaje en la tierra, Dios me llamó a algo en específico. Y sobre esa porción que Dios me dio y esa medida que Dios me dio, yo tengo que hacerla trabajar, yo tengo que reproducirla en la vida. Esta idea de que todo tiene que llegarnos o tenemos que ser siempre bendecidos, ¿no? No es algo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, a los pobres siempre lo tendréis, dice, y a mí no me tendréis, pero dice Jesús, ¿no? En el momento de que era el momento de estar con el Señor. O sea, el Señor, ¿qué cosa declara? Que habrán personas pobres, que habrán personas con pocos recursos y habrá personas con muchos recursos. El Hijo de Dios ha sido provisto con algo especial, con una medida especial, la cual tenemos que reproducir y llevar fruto. Hablando, por supuesto, de las deudas, ¿no? A veces alguno está esperando que Dios venga y por acto, como se dice, con una varita mágica, pague su deuda.
Déjeme decirle que yo no soy tampoco inhumano ni ajeno a esta idea. Porque todos esperamos que si uno tiene una deuda, Dios venga y la pague, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo sería despertar un día y ver que todas esas deudas que tengo ya no las tengo? Que por una obra celestial del Señor simplemente ya no están allí y fueron pagadas. Qué lindo sería que el Señor lo hiciera. ¿Puede Dios hacerlo? Sí puede Dios hacerlo. Pero el problema está en que muchos de nosotros tal vez caemos en deudas porque nos hemos acostumbrado a vivir en las deudas. Es un círculo vicioso, ¿no? Hoy día entro en deuda, pero después mañana le pido a Dios que me saque de ella. Dios me saca de esa deuda y me ayuda para poder pagar esa deuda, pero yo vuelvo a caer en la misma deuda o una deuda diferente. Entonces estoy viviendo en lo que la palabra nos llama a esclavitud. Si ustedes conocen un poco de la vida de Eliseo, en la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 6, hay una escena que me gusta mucho y tiene que ver con el pedir prestado y tiene que ver con la restitución o la obra milagrosa de Dios para proveer. Dice que estaba Eliseo en 2 de Reyes capítulo 6, lo voy a contar para no tener que entrar directamente a la palabra de Dios, ¿no? O leerla y tomar más tiempo, pero la escena es que estaba Eliseo y los demás profetas, y ellos estaban, como se dice, podando ciertos árboles para tener espacios en los árboles, pero dice que a la persona que estaba cortando con un hacha, esta hacha cayó en el agua y esta hacha se hundió. Entonces el hombre le dijo a Eliseo, y esta hacha se perdió y era prestada, dice, ¿no? Dice el hombre. Entonces Eliseo dice que cortó una rama, la rama la tiró a un lugar y en ese lugar donde tiró la rama, la hacha flotó. No debería flotar un hacha, por supuesto. Fue una obra de Dios, ¿no? Fue una obra de Dios en la cual una hacha flota y simplemente ese hombre se alegra. Dos principios rápidos en esta idea de 2 de Reyes capítulo 6. El hombre estaba preocupado, ¿por qué? Porque la hacha era prestada. Tenía que devolverla. Tenía que reintegrarla. Número 2, a veces como creyentes podemos acostumbrarnos a esta idea de pedirle que a Dios siempre haga, ¿qué cosa? Aparezca hachas en nuestra vida, ¿no? Señor, aparece una hacha también para mí, ¿no? Pero déjeme decirle que el hacha era la herramienta de trabajo de la persona. Entonces lo que Dios hace en este principio aquí es que Dios está restituyendo, ¿qué cosa? La herramienta de trabajo para que tú seas bendecido. Nuevamente vamos al principio. ¿Qué restituyó? Una herramienta de trabajo. No es que Dios le hizo aparecer muchas monedas, sino lo que Dios le hizo fue regresarle su herramienta de trabajo para que con ella pueda, ¿qué cosa? Ser bendecido. Nuevamente vamos a la idea de que las bendiciones no son aquellos mangos que caen del cielo, sino que la bendición es aquella oportunidad que Dios nos da para ser bendecidos. Muy bien, dile que a tu lado, Dios quiere bendecirte. Ajá, muy bien, Dios quiere bendecirte. Vamos a la segunda parte. Y la segunda parte es, ¿por qué caemos en deudas? Hay varios, como se dice, varios puntos aquí que mencionar y otros, por supuesto, que tomaré unos minutos en resolver. Pero si usted está atento y está anotando, por supuesto, porque sabemos y entendemos que todo aquello que se escucha tiene un cierto porcentaje de retención, pero aquello que se apunta tiene una retención mayor todavía en cada uno de nosotros. Además que tenemos la oportunidad de revisarlo también en nuestras casas. Número 2, ¿por qué caemos en deudas? Y como ya lo hemos dicho la semana pasada que estuvimos compartiendo acerca de finanzas, muchos problemas se dan en las casas y algunos estudiosos sobre matrimonios dicen que gran porcentaje de los problemas que se dan en los hogares son a causa del dinero. Alguien dijo por ahí, ya no es hasta que la muerte nos separe. Uno dijo por ahí, es hasta que las deudas nos separen, ¿no? Me hizo acordar también una novela mexicana también que decía, hasta que el dinero nos separe. Si alguno habrá visto esa novela mexicana con, creo que era Pablito, no me acuerdo, un actor muy conocido por ahí. Pero la gente piensa y esta idea de que hay tantos problemas en el nivel del hogar que hacen que hayan rupturas en el hogar. Pero, ¿cuáles son esas causas? Voy a hablar de unas cuantas de ellas y a unas cuantas voy a tomarme el tiempo, como se dice, de poder entrar a explicarlas. Muy bien, número 1, primera causa por la que caemos en deudas, pretendemos vivir en un nivel socioeconómico que no nos corresponde. No, Dios nos ha dado, por supuesto, como lo dije, una medida y esa medida es la que tú tienes que
reproducir. No podemos pretender tal vez que vamos en deudas porque queremos el nivel socioeconómico del vecino o de la vecina. Queremos el del hermano o de la hermana y estamos viviendo en el lugar donde no nos corresponde. Pero Pastor Marcelo, ¿algún día llegaré a tener lo que ese hermano tiene? Bueno, si trabajas por ello, ¿por qué Dios no podría bendecirte para ello? Pero tal vez no estás en el tiempo. Yo cuando nos casamos con mi esposa, tuvimos nuestro primer auto, ¿no? Y nuestro primer auto nos costó un valor. El auto que tenemos hoy en día cuesta en la actualidad más que el primer auto que compramos, pero fuimos escalando de poco en poco. No es que la bendición nos cayó del cielo, abrimos los ojos y apareció el auto en la vereda, sino que fuimos escalando poco a poco. Entonces Dios también tiene estas maneras de trabajar nuestras vidas. Poco a poco podemos seguir creciendo aquello que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Fidelidad. Número 2, gastamos más de lo que tenemos. Y en lo que tiene que ver con la contabilidad y las finanzas, se podría decir que el activo debe ser mayor que el pasivo, ¿no? Mis activos, quiere decir que las cosas que tengo, tendrían que tener un mayor valor que aquellas deudas que puedo yo generar. Así que muchos tal vez estamos gastando más de lo que tenemos. Chicos también, algunos dirán, ¿y esto qué tiene que ver con los chicos? Bueno, desde hoy ustedes pueden aprender también a administrar lo que Dios les ha dado. Número 3, usamos mal las herramientas financieras por desconocimiento. Y quiero aclarar esto. Una deuda es aquella cosa que usted se compromete, entre comillas, a pagar y no tiene el dinero para pagarla. Un compromiso es diferente a una deuda. Un compromiso está presupuestado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se ha comprometido a pagar algo, pero en su presupuesto tiene para pagarlo. O sea, sus activos dicen lo que usted tiene, sí le alcanza para poder pagarlo. Eso es un compromiso. Una deuda es aquello que realmente en tu presupuesto de vida no tendrías cómo hacerte cargo de ello. Número 4, no tener un plan de ahorros. Tal vez, como se dice en el cristianismo antiguo, esta idea de ahorrar para algunos suena a falta de fe, ¿no? ¿Cómo vas a ahorrar? ¿Estás ahorrando seguramente porque estás guardando ahí, porque no quieres dar? No. La palabra de Dios también nos habla del ahorro, pero digan todos conmigo, ahorro con propósito. Entonces podemos decir que el ahorro tiene por supuesto que tener un propósito. Y ahí sí me quiero detener un poco con ustedes. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 20, que dice lo siguiente. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. ¿Qué dice sobre el sabio? ¿Qué cosa tiene el sabio? Tiene riquezas. En otras versiones dice, el sabio tiene aceite, siempre tiene algo que dar, siempre tiene algo que entregar. Pero ¿qué pasa con aquella persona que es necia? Apenas le da un dinero fuerte, como se dice, recibe una cantidad fuerte, ya comienza a comprarse su polo Adidas, ¿no? Sus zapatillas Nike, ¿ah? ¿Qué comienzan a hacer? Comienzan a gastar por aquí y por allá, ¿no? El televisorcito que tienen en la casa ya no es televisor, ahora parece una pared, ¿no? Una pared más, es gigantesca el televisor que se han comprado. ¿Y qué hacen? Despilfarran el dinero que han recibido. No lo administran como debe ser. Eso a esa persona Dios le dice necio. Pero dice que el sabio siempre tiene algo. Tiene, como se dice, algo para también dar a otras personas y para ser de bendición a otros. La palabra de Dios, y a un momento lo compartí en una prédica que titulé hace un tiempo atrás, Trabaja perezoso, hablando sobre la hormiga. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 6, versículo del 7 al 8, nos da el ejemplo de la hormiga. Dile al que está a tu lado, aprendamos de la hormiga. A ver, dile, a ver si le sacas una sonrisa. Con respeto, por favor, hermanos, ¿ah? Muy bien. Proverbios 6, del 7 al 8, habla sobre la hormiga. Dice, la cual, dice la palabra de Dios, no teniendo capitán ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que tener provisiones, hermano, amigo, amiga, no es falta de fe, es sabiduría. Tener provisiones para los días malos, quiere decir alimento, no es falta de fe, sino que es sabiduría. Uno tiene que ahorrar, por supuesto, con un propósito. Yo felicito a aquellos que hoy día están ahorrando, ¿para qué? Para los estudios de sus hijos. Hoy están ahorrando para su casa.
Hoy están ahorrando para un negocio, hoy están ahorrando para la compra de un auto, hoy están ahorrando para la compra de su scooter o de su moto o lo que quieran hacer porque tiene un propósito en específico. Pero si usted ahorra como el necio que hablábamos la semana pasada, que dice que ahorraba en una torre, ¿no? Sin saber lo que iba a pasar el día de mañana, sin saber quién iba a usar ese dinero, es otra forma de ahorrar simplemente por ahorrar. Ese ahorro no tiene propósito. Así que la palabra de Dios, por supuesto, otra prédica más, como diría yo, habla acerca del ahorro. Encontré hace un tiempo atrás, tuve la oportunidad de ser capacitado en un curso de finanzas bíblicas hace muchos años atrás, y revisando un poco este material encontré algunas declaraciones que me gustaría compartirlas con ustedes acerca de que a veces nosotros también no hacemos lo correcto. Una de ellas es, hacemos votos sin saber cómo los vamos a cumplir. Otra de ellas es, comenzamos a construir una casa sin saber el costo. Pero sigamos avanzando. Número 5. Otra causa sería no confiar plenamente en la provisión de Dios. Yo digo, si hacemos lo bueno, ¿por qué habría de irnos mal si estamos haciendo lo correcto? Y a veces caemos en deudas porque no confiamos que la provisión de Dios es más que suficiente. Tema anterior, lo que Dios te dio, sobre lo que Dios te dio, sobre eso tienes que presupuestar tu vida en ese momento. Número 6, no cumplir con nuestros compromisos. Y aquí yo citaba algunas de estas declaraciones, pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 22, del versículo 26 al 27, lo siguiente. Dice, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieses para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Que dice la palabra, que no te comprometas, ¿no? Si no tienes cómo pagar. Y ese es el gran problema tal vez del por qué caemos en las deudas. Otro versículo dice acerca de nuestra palabra. En Santiago 5:12 dice lo siguiente. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados, ¿no? Y acá siguen estas declaraciones porque a veces nos comprometemos, ¿no?, a cumplir, no cumplimos nuestros compromisos. Recuerdo de cierta manera, no con muy buenos ojos, alguna persona que alguna vez me dijo, yo saco préstamos o yo saco créditos en el banco y lo que hago es ponerlo todos a nombre de otra persona. Y entonces simplemente el banco cuando quiere cobrarme no encuentra a quién cobrar, o simplemente cuando tengo posesiones no la pongo a mi nombre y simplemente el banco no tiene qué cosa embargar. Eso por supuesto es un súper mal ejemplo y habla muy mal de aquella persona. Esa persona no está haciendo otra cosa que robarle a las entidades financieras. Disfrazado de viveza tal vez, disfrazado de muy astuto, lo único que está haciendo es acarreando hacia su vida maldición tras maldición. Otra declaración más es la siguiente, que a veces vamos a la guerra sin conocer a nuestro adversario. Otra declaración, somos muy buenos líderes, pero malos administradores. Decimos que creemos en Dios, pero en realidad no le creemos. Otra declaración, nos dejamos llevar por nuestras emociones antes que por nuestros principios. Y este me gustó mucho, porque a veces hacemos eso. Somos compradores emocionales, ¿no? Vimos algo de oferta y creemos en la oferta. El otro día veía un reel acerca del 3x2 y aquí la persona que enseñaba este del 3x2 te decía, esa es una compra emocional. No necesitas los otros 2 pares de zapatos. Solo tú fuiste a la tienda por uno, pero como te dijeron 3x2, ¿qué dijiste? 3x2, me voy a llevar 3 pares de zapatos. Entonces esa persona, ese rey del marketing, ese rey de las ventas, te enganchó 2 pares más que tú no necesitabas. Tú fuiste por uno, pero terminaste comprando 3 pares. Entonces a veces nosotros, si somos conscientes y somos reales en cuanto a la palabra de Dios, Dios nos dice que nos guiemos, por supuesto, no por nuestras emociones. Porque ¿qué dice la palabra acerca de nuestro corazón?
Es engañoso más que todas las cosas, ¿no? No debemos dejar guiarnos por aquello, sino dejarnos guiar, ¿por qué? Por los principios de Dios que están en su palabra. Y vamos a ir avanzando porque si la deuda, eso dice la Biblia, si la deuda dice que es mala, entonces tú no tienes por qué caer en una deuda. Y vamos a ir hacia ello. Número 7, pensar que el futuro nos pertenece. Esta es otra causa, ¿no?, por la cual caemos en deudas. ¿Y por qué? Porque muchas personas que entran a hacer negocios hoy en día o hacen inversiones, hacen planes como si el futuro les perteneciera. Lo hacen pensando en ganancias futuras. Y déjenme decirse, no se dan pasos en la vida en base a ganancias futuras, sino a ganancias pasadas. Dile a tu lado, si vas a invertir, hazlo en base a ganancias pasadas. Y algunos me dirán, pero Pastor Marcelo, usted no tiene fe para creer que Dios puede hacerlo. Déjame decirte que si tú te juntas con tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, se toman de las manos y oran a Dios y Dios les da la convicción de empezar algo, no teniendo tal vez lo suficiente, pero realmente es fe. Déjenme decirles, fe, no emoción. Fe. Quiere decir, ¿qué es la fe? La certeza. Si tienen certeza de parte de Dios para empezar algo y saben que Dios realmente los va a guiar, entonces, gloria a Dios, Dios los va a sustentar. Pero saben que esa decisión es de dos, porque no va a ser que después mañana más tarde, cuando perdieron el dinero, le dirán al que está al frente, fue tu culpa porque tú fuiste el que tomó la decisión. No, fuiste tú. Y ambos comenzarán a pelearse nuevamente por el dinero. Así que si uno, por supuesto, da un paso de fe es porque realmente hay fe, pero no emoción. Así que si usted es miembro de un hogar, tiene su esposo o su esposa, júntense a orar y busquen la voluntad de Dios ambos. Si ambos tienen paz para ello, adelante. Si uno de ustedes no tiene paz, como se dice, luz roja, no avancen, porque Dios se manifiesta, por supuesto, y cuando hay paz en el hogar. Eso es una buena manera de tomar, por supuesto, decisiones. Número 3, y vamos avanzando en este mensaje ya. Lo hacemos de esta manera porque quisiera darle a ustedes todas las cosas que la palabra de Dios nos dice. Y número 3 nos dice, ¿qué dice la Biblia sobre pedir prestado y las deudas? Pastor Marcelo, usted ya me habló de qué cosa es la deuda. Ya apunté, estoy apuntando, le estoy haciendo caso. Muy bien, ya me habló Pastor Marcelo acerca de por qué causas a veces caemos en deudas. Ya la estoy anotando. Ahora me gustaría saber, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las deudas? Muy bien, voy a contestarte esta pregunta. Alguno dirá, este Pastor Marcelo habla solo, ¿no? Porque solo está haciendo preguntas y bueno, ahí está, él solo se entiende, pero ahí está. ¿Qué dice la Biblia sobre el pedir prestado y las deudas? A lo cual yo le he titulado número 1, ¿qué dice la palabra? Que nos hacemos esclavos. Nos hacemos siervos, dice en algunos casos, y otras versiones dicen que nos hacemos esclavos. Proverbios 22:7 dice lo siguiente, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Nos hacemos, ¿qué cosa? Esclavos. Nos hacemos siervos de aquellas personas que le debemos. Y déjame decirte que la palabra de Dios en 1 Corintios 7:23 dice lo siguiente, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Así que, hermano y hermana, la palabra de Dios te dice como consejo primero, no pidas prestado. No pidas prestado. ¿Y qué te dice la palabra? Que si Cristo nos libertó, no podemos volver a caer nosotros a ser presos o esclavos de los hombres. La sangre de Cristo vino a traer libertad en nuestra conciencia, en nuestra vida. ¿Por qué volveremos a ser esclavos de otros si Cristo nos ha llamado a libertad? En pocas palabras, no pidas prestado, no te hagas de deudas, porque la palabra de Dios dice que esto no es bueno para ti. Dile que a tu lado, no te hagas de deudas. Algunos dirán, si el Señor no me está hablando, mi hermano sí me está hablando, que está al lado, ¿no? Por lo menos me está diciendo las cosas. Número 2, dentro de este gran punto, no debamos nada a nadie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Qué dice la palabra en Romanos 13:8? Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser, ¿de qué?
la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero Pablo, ¿qué le dice a la iglesia de Roma? No tengas deudas pendientes con nadie. No, a menos que sea de amarse nada más. Pero eso es lo que está diciendo el principio. No tengas nada pendiente con alguien. Cumple con tus deudas. Paga tus deudas de una u otra manera. Usted dirá, pero Pastor Marcelo, deme la receta. Bueno, la palabra de Dios también da receta, así que tengan paciencia que vamos a llegar a ese momento. La palabra de Dios también nos dice acerca de que no debamos nada a nadie en Salmos 37, 21, y aquellos que están apuntando, por supuesto, están llevando muchos datos a casa de lo que la palabra de Dios nos dice. Salmo 37, 21 dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Y acá quiero hablar sobre el testimonio. ¿Somos creyentes? Sí, somos creyentes. Pero acá dice que solamente los perversos piden prestados y nunca pagan. Otras versiones dicen los malvados. Otra versión, como la Reina Valera, creo que dice los impíos. Aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Aquellos que no tienen conciencia de pecado. Aquellos que no tienen a Dios como su Rey y su Señor. Ellos son los que dice que piden prestado y no pagan. ¿No? Pero los justos dan con generosidad. Entonces tú debes decirte a ti mismo, tal vez yo estoy comportándome tal vez como un malvado, tal vez me estoy comportando como un impío, tal vez me estoy comportando, como dice la palabra, como un perverso, porque no estoy pagando mis deudas. Y la palabra de Dios que nos dice entonces, ¿qué nos enseña? Que no debamos nada a nadie. Número 3, para ir cerrando este punto mayor, no tendremos que pedir prestado si obedecemos su palabra. Dios, como muchas veces oramos por el pueblo de Israel, en su momento, Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿qué cosa le dijo? Le dijo que Él les iba a sustentar, le dijo que Él les iba a dar todo lo que necesitaban, le dijo que Él iba a ser su Dios, como Dios es Dios para nosotros. Pero ¿saben qué cosa les dijo Dios a ellos? Que cumplan todos sus mandamientos, que guarden sus estatutos, que guarden sus principios. Pero ¿sabe qué cosa les dijo Dios también? Que si ellos no daban, ¿qué cosa? No cumplían con la palabra de Dios, no honraban a Dios y no lo tenían en primer lugar, y no cumplían con la ley del Señor, quiere decir su palabra para el creyente, entonces vendrían muchas maldiciones. Dentro de las bendiciones, ¿qué cosa era? Que íbamos a ¿qué cosa? A prestar y no pedir prestado. Pero dentro de las maldiciones o consecuencias de no seguir a Dios y no obedecer a Dios, eran las deudas que íbamos a vivir de cierta manera pidiendo a otros porque no teníamos el dinero, tal vez porque era una consecuencia de no estar en el Señor. Usted dirá, pero Pastor Marcelo, ¿es una apreciación suya? No, vamos a la palabra de Dios y Deuteronomio 15 lo dice, versículo 5 y versículo 6 dice lo siguiente. Deuteronomio 15, del 5 al 6 dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. La contraposición a este versículo, solamente para que ustedes tomen nota, está en Deuteronomio 28:15. Y Deuteronomio 28, del 43 al 45, que habla de las consecuencias de no obedecer a Dios. Dentro de ellos está hablando que la deuda es una maldición para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no ha cumplido, ha caído. ¿Por qué cayó ahí? Cayó ahí por causa de no obedecer a Dios. Algunos piensan que el ofrendar y el diezmar no sé, tienen un concepto tal vez distinto del diezmar y el ofrendar, y a veces uno dice no ofrendo porque no tengo. Déjame decirte que a veces el no diezmar y el no ofrendar no es otra cosa que la manifestación de no confiar tal vez en Dios, de no tener la certeza de que Dios puede proveerte, o es el temor tal vez de creer que porque estás dando te va a faltar a ti. El dar, por supuesto, es como vendría a ser una consecuencia, una evidencia de que estás confiando en el Señor sin problema. Número 4 y último, ¿cómo salir de las deudas? Pastor Marcelo ha hablado demasiado, yo solo quería que me diga ese último punto y con eso me iba a la casa, ¿no?
¿Cómo salir de las deudas? Y por supuesto, la palabra de Dios nos da un ejemplo que me gusta mucho. Hay un episodio, por supuesto, en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, que nos habla de un momento específico, de una mujer, de Eliseo, y de una mujer a la cual su esposo había muerto, y vinieron sus acreedores a embargarla prácticamente a esa mujer. Entonces vamos a la palabra de Dios. Y aquí yo le pido a usted que tenga mucha atención, lea con detenimiento, y vamos a encontrar dentro de esta porción algunos principios, que sea la misma palabra de Dios que nos dé algunos principios de cómo salir de las deudas, y yo también voy a añadir otros principios también que la palabra de Dios nos menciona. Vamos todos a 2 de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7, que dice lo siguiente: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas, versículo 6, estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Versículo 7, vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y a tus hijos y vivid de lo que te quede. Aquí la palabra de Dios nos muestra una idea de cómo debemos conducirnos en la vida, aún para con las deudas. Número 1, y no aparece aquí, pero voy a ir recién al texto con la número 2, pero la número 1 es: cambia desde tu interior. De nada sirve que vayas, como se dice, a una charla de cómo pagar tus deudas, o cómo ganar no sé cuántos miles de dólares en cuántas semanas, ¿no? O cómo tener tantos seguidores en el Facebook, como la clásica que uno encuentra en Internet, si es que uno realmente solamente piensa en las formas, pero no cambia el fondo. Si hoy tú haces las cosas bien en cuanto a las formas y pagas tus deudas y eres saludable, volverás a lo mismo si no has cambiado tu interior. Porque no es el cambio de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Si tú no reconoces a Dios, si tú no vas a esos 5 principios principales de la semana pasada, a entenderlos, a comprenderlos, de que Dios es Señor sobre todas las cosas, hoy puedes tú tal vez salir de una deuda, pero mañana volverás a caer en ella porque estás cambiando solamente la forma, pero no estás cambiando el interior. Una manera para salir de las deudas es primero buscar que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón, que Dios transforme nuestro interior, ¿no? Y que tengamos claros todos los principios que Dios nos da, principios de mayordomía, principios de administración, de las finanzas que Dios nos ha dado. Ese fue el número 1. Número 2, como la palabra de Dios nos dice, revisa lo que tienes. Dios ya te proveyó la salida. Eliseo le dijo a esta mujer: anda a tu casa. ¿Qué cosa tienes en tu casa? Y esta mujer dijo que tenía vasijas, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer ello, tiene que revisar en su propio hogar, revisar en su propia casa, en su propia familia, qué cosa tenemos nosotros para poder salir y hacerle frente a la deuda que hoy tenemos. Hablando de deudas, por supuesto, la gran mayoría de deudas que hoy el ser humano tiene en este mundo, número 1 son las tarjetas de crédito, número 2 son las hipotecas. Es lo que dicen los estudios. Así que Dios, por supuesto, quiere ayudarnos, pero número 2, entendemos que dice que debemos revisar lo que está con nosotros. Dios ya nos ha provisto, por eso no podemos decirle a Dios que Dios es mentiroso, porque Dios dice que Él es Jehová Jireh, Él es el proveedor. Entonces la solución está en nuestras manos, está en nuestro hogar, está con nosotros, pero no le hemos tomado atención.
Tenemos que pedirle a Dios que nos diga de qué manera podemos nosotros salir a asumir esta deuda. Número 3, como a esta mujer puso vasijas, pidió prestadas vasijas, ¿no? Y que después, por supuesto, iba a devolver. Lo que le interesaba ya era el aceite que iba a vender. Así que este aceite era su negocio. Entonces, ¿qué encontramos acá como principio? El principio aquí es genera nuevos y mejores ingresos, ¿no? ¿Qué le dice a la mujer después Eliseo? Vende ese aceite. Y con ese aceite iba ella, ¿qué cosa? A pagar su deuda. Número 3, como digo yo, genera nuevos y mejores ingresos. No es que no me alcanza para vivir. Si no te alcanza para vivir, entonces tienes que generar un ingreso mayor. No es que, pastor, no soy capacitado para generar mejores ingresos. Entonces invierte en capacitarte. O sea, siempre hay una respuesta, siempre hay una salida cuando Dios quiere de cierta manera ayudarnos. Dios quiere que seamos libres de esta deuda. A veces cuando generamos nuevos o mejores ingresos también tenemos que ser claros en que si generamos nuevos y mejores ingresos, de nada sirve si no acortamos, por supuesto, nuestros gastos, ¿no? Algunos dicen, sí, voy a generar más ingresos, pero tus gastos no los has cortado, como la semana anterior. Seguimos gastando y comprando aquellas cosas que no necesitamos. Número 4, como Eliseo le dice a esta mujer, ¿qué le dice? Anda, paga a tu acreedor, le dice, ¿no? Paga a tu acreedor. Y por supuesto, si tenemos el dinero y hemos generado el dinero suficiente, usa ese dinero para limpiar, como se dice, tu testimonio delante de los hombres. No sigas siendo el moroso, el cristiano que es el buen creyente, pero deudor de todos. Anda y paga si ya has generado lo suficiente. Ese tiene que ser tu primer compromiso. Me acuerdo mucho, tal vez, a algunas personas que administran su casa, tal vez de repente mi papá. Siempre de repente la casa tenía una economía tal vez un poco ajustada, pero siempre priorizaban algo, la casera, como se dice, el lugar donde vivimos, ¿no? Hay que darle a aquella persona de la cual dependemos, ¿no? Hay que de cierta manera primero honrar a aquella persona que nos está pidiendo, ¿no? Y después vemos por nosotros mismos, ¿no? Siempre este deseo de primero pagar a la persona para estar bien con las personas, con los hombres. Así que paga a tus acreedores. Y la manera de pagar a tus acreedores, y esto por supuesto, hay técnicas, hay formas tal vez, pero no son cosas muy alejadas a la realidad que tú puedas hacer tal vez en tu propio hogar con tu esposo o tu esposa. Haz una lista de los deudores. Pon nombre y apellido a aquellas personas o entidades a las cuales les debes. Pon los montos allí y en base a tu presupuesto y en base a lo que vas a empezar a generar, ¿no? Haz un plan de pagos. Haz un plan de pagos de cierta manera, cómo vas a ir pagando poco a poco, mes a mes, vas a ir pagando esa deuda hasta que salgas libre de ella. Hay algo a la cual se le llama, y también lo uso mucho, le llaman la bola de nieve, ¿no? Si tú tienes 10 deudas, por ejemplo, y tu primera deuda tal vez es de 100 soles, tu segunda deuda es de 200, tu tercera deuda es de 300, tu cuarta, quinta, hasta la última es de 5.000, 8.000, 10.000, 20.000 soles, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Lo que tienes que hacer primero es bajar el número de deudas que tienes. Si tienes 10 deudas, ¿qué tienes que hacer primero? Pagar las pequeñas. Para que no tengas 10 acreedores, sino que tengas 5 acreedores. Eso es lo que le llaman la bola de nieve. Quiere decir que primero empieces por aquellas pequeñas deudas que tienes para quitar el número de acreedores que tienes. Número 6, comprométete a no pedir prestado. La palabra de Dios durante estos minutos te ha mostrado que la deuda es una consecuencia de desobedecer a Dios y que los creyentes no deberíamos caer en deuda, sino que deberíamos ser libres porque Cristo nos llamó a libertad. Haz hoy un compromiso, por supuesto, delante de Dios, a no pedir prestado si realmente lo necesitas, a buscar la provisión de Dios, a ver en Dios las oportunidades para ser bendecido sin tener que caer en una deuda. Comprométete hoy. Y si Dios, por supuesto, en esta tarde te está hablando, tú también dile al Señor, Señor, hazme libre de este pensamiento. Siempre estoy endeudándome constantemente. Ayúdame a confiar plenamente en tu provisión. Otra manera, y finalmente con esto vamos cerrando este mensaje, de que a veces nosotros caemos en deudas es porque tal vez, y es bueno mencionarlo, la palabra dice que a veces somos fiadores. ¿Qué es ser fiador? Ser un garante, dar garantías, ser un aval. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Pastor Marcelo, la Biblia dice sobre ser fiador, ser garante.
¿Ser aval de alguien? Sí, la palabra de Dios dice que también nosotros podemos hacer unas deudas por causa de la deuda de otra persona. Dice Proverbios 22:26 lo siguiente: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Proverbios 17:18 también dice lo siguiente. Proverbios 17:18 dice: es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Porque finalmente, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hacer de la deuda de otra persona. Esa persona no tiene cómo pagar, pero tú terminas pagando por esa persona. Nadie te invitó a la fiesta, como se dice, pero estás bailando bien ahí con esa deuda, ¿no? Terminas con la deuda que Dios no te llamó a tener, pero la palabra de Dios te dice en sabiduría que no seas garante de nadie. Es más, y por un tema de tiempo, para no hacerle larga, tarea para la casa, como se dice, Proverbios 6, del 1 al 5, tiene ese momento en el cual, previo a que el sabio hable acerca de la hormiga, dice que si tú eres fiador, ¿no? Eres fiador de una persona, anda y humíllate delante de él. Humíllate hasta el punto hasta que esta persona saque tu nombre de esa lista. Líbrate de una vez, hazlo ahorita mismo. Es más, le dice, anda corriendo, volando, anda y pide que tu nombre sea quitado de ser garante, de ser fiador. Porque si no, vendrá, ¿qué cosa? Algunas cosas, por supuesto, que nosotros no deseamos para nuestras vidas. Y eso es vivir en las deudas. Así que, ¿qué tenemos que hacer hoy con este mensaje? Lo que tenemos que hacer es decir: Señor, has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón. Tu palabra es verdad. Hoy quiero arrepentirme delante de ti si he estado viviendo una vida que no te honra. Si he estado llevando mis finanzas de la manera que a ti no te agrada. Hoy, Señor, te pido perdón porque quiero hacer, como se dice, cambios en mi vida delante de ti. Si tu palabra, Señor, dice que la deuda es una consecuencia de vivir alejado de ti, ayúdame, Señor, a conocerte cada día más, a estar más cerca de ti, Señor. Así que hagamos hoy, por supuesto, y de repente en ese tiempo, no sé si sea complejo o difícil, pero hagamos hoy a cada uno en sus sitios, ustedes delante de Dios, compromisos para vivir a la manera de Dios, para pedirle a Dios que les ayude a salir de todas aquellas cosas en las que se han visto envueltos y que puedan tener libertad porque Dios los llamó a esa libertad. Que Dios pueda abrir a ustedes esas oportunidades para que ustedes sean bendecidos, esas oportunidades para que ustedes puedan tener los recursos necesarios para vivir en la libertad del Señor. Y por supuesto, para cumplir su palabra. Dios quiere que vivamos vidas, por supuesto, en las cuales Él es el proveedor. Nada ha de faltarnos si estamos juntamente con Él. Y si usted es miembro de un hogar, de un matrimonio, llegue a casa, tome la mano de su esposa, como se dice, ora al Señor y díganle a Dios juntos: amor, esposa, esposo, vamos a empezar a hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a arrodillarnos delante de Dios y decir: Señor, te hemos fallado, Señor, hemos hecho las cosas de mala manera, queremos empezar de nuevo. Queremos hacer un plan de pagos para pagar a aquellas personas a las que les debemos. Queremos ser testimonio, ser luz para otras personas. Queremos vivir en la libertad que tú nos has llamado. Queremos quitar los problemas de nuestra casa. Queremos que haya paz y no problemas por el dinero que hoy debemos. Así que déjeme decirte que el antídoto y la mejor forma de salir de esto es humillándose. Es humillándose delante de Dios, pidiéndole a Dios ayuda, pidiéndole a Dios que la sabiduría que está en su palabra sea puesta en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie para orar.